Bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a hablar de Europa, de los cambios que se están dando. ¿Es que puede hablarse de una Europa conservadora o el progresismo sigue la línea? En España, en Alemania y en otros países donde el progresismo ha logrado, entre otras cosas, una gran crisis económica y una gran crisis de confianza y de credibilidad en las instituciones. Vamos a tener una invitada que ustedes quieren muchísimo, es nuestra colega, nuestra amiga Candela Sol Silva, pero antes de darle la bienvenida, quiero saludar a todos aquellos que a esta hora se unen a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de España, bienvenidos todos y adelante con esa España libre. Yo sé que van a cambiar a pesar de todas los tropiezos que tienen ahora con Pedro Sánchez y compañía. Quiero saludar también a todos aquellos que a esta hora se están integrando a nuestro Space DX. Bienvenidos todos y a los que se comunican a través de, tenemos a Facebook, a LinkedIn, también tenemos a Twitch y a través de todos nuestros podcasts. Y por supuesto quiero darle la bienvenida a todos los miembros de nuestra gran comunidad de Sin Filtros y Sin Censura en YouTube. Bienvenidos todos los que empiezan a esta hora a participar en nuestro super chat. Y también quiero saludar a todos aquellos que son miembros de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política Realidades Sin Filtros. Si ustedes todavía no forman parte, por favor háganlo. Y si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube o Rumble, por favor háganlo también. Y activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. Mañana vamos a estar en el foro de Bogotá sobre la crisis que se vive en el Catatumbo y el rol que juega Venezuela y por supuesto Colombia, el régimen de Nicolás Maduro en el crimen organizado transnacional. Ahí les dejo el enlace para que ustedes se unan. Lo vamos a transmitir a través de nuestro canal de YouTube. Y ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada Candela Sol Silva. Bienvenida, un abrazo gigante. Hola Maybor, muchas gracias por traerme de nuevo a tu programa y un saludo muy grande a tu enorme audiencia. Candela, esta es tu casa y quiero que nos cuentes porque estuviste en Europa, estuviste presente en todos los eventos que se están dando y que buscan de alguna manera mostrar la cara conservadora en una sociedad que parece que está siendo abrazada por la narrativa progresista. Hablemos de lo que viste en Bruselas primeramente y luego nos vamos hacia los otros países. Adelante. Bueno, en Bruselas se llevó a cabo la segunda edición del evento Make Europe Great Again, MEGA, organizado por el partido de derecha de Rumania, Alianza para la Unión de los Rumanos, AUR. La primera edición, el año pasado, la comenzaron en la capital rumana, Bucarest. En esta oportunidad, como durante el 2024, luego de las elecciones parlamentarias europeas, fueron cambiando la composición de los diferentes bloques europeos. Por un lado tenés al ECR, liderado por Fratelli d'Italia, y también están los polacos de Ley y Justicia. Giorgia Meloni era la presidente del ECR y luego, a fin de año, cambió la presidencia por Mateusz Morawiecki, quien es el líder del partido polaco Ley y Justicia, que es el anterior primer ministro de Polonia. La última vez que hubo elecciones en Polonia volvió a ganar la izquierda con Donald Tusk. Luego de esta nueva conformación del grupo parlamentario ECR, el partido político rumano AUR entró en ECR y su líder, George Simeon, es uno de los vicepresidentes. Entonces, aprovechando esta nueva configuración del bloque ECR, AUR decidió organizar la segunda edición del MEGA, esta vez en Bruselas. Bueno, es una edición donde se busca que diferentes políticos, periodistas e influencers de la política, del mundo conservador, tanto de Europa como de Sudamérica como de Estados Unidos, contamos con la presencia, por ejemplo, del doctor Robert Malone, que estuvo contando toda la lucha que tuvo que llevar adelante, ¿no? desde la pandemia, y donde también AUR aprovechó para denunciar lo que está sucediendo en Rumania. Maybor, no sé si recordás que luego de las últimas elecciones presidenciales, de Rumania, donde ganó el candidato
antisistema que no se lo esperaban. Después, el sistema parlamentario, el sistema de justicia, el Tribunal Supremo de Justicia de Rumania, como ganó una persona que iba a ir a segunda vuelta, Georgescu, iba a ir a segunda vuelta y en las encuestas ganaba con el 60%, la Suprema Corte decidió suspender las elecciones presidenciales de Rumania acusando de interferencia rusa, que hubo interferencia rusa en la campaña de TikTok del presidente, no fraude en los votos. Acusaron que hubo inversión rusa en las redes sociales del candidato Georgescu, algo completamente una locura, y no presentaron ninguna prueba por ello. Recién ayer, en estos días, en los últimos días, el presidente de Rumania renunció, el presidente anterior. Y ahora hay un estado casi de acefalía, porque si bien está el representante del Senado, las elecciones de Rumania se van a repetir en mayo. Ahora que volvió Trump a la Casa Blanca, todavía no se sabe si Georgescu va a poder presentarse de nuevo en estas nuevas elecciones o no. Tenía mucho miedo de que el Tribunal Supremo encontrara alguna excusa para limitar, para que él no se pudiera presentar con esta excusa de interferencia rusa y lo mismo que dicen siempre. Ahora que está Donald Trump en la Casa Blanca, vamos a ver qué sucede, porque recordemos que Rumania, al estar debajo de Ucrania, tiene una posición geopolítica, una ubicación geopolítica fundamental con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, porque a través de Rumania, la Unión Europea es que envía la mayor cantidad de ayuda a Ucrania. Y Georgescu no quiere fomentar más todo lo que tenga que ver con la guerra, todo lo que tenga que ver con la ayuda económica o el envío de armamento. Entonces, el partido AUR apoya a Georgescu, ellos también son pro-paz, quieren que se termine este financiamiento y se llegue a un acuerdo entre Rusia y Ucrania y se dejen de perder vidas de ambos lados. Ese también fue uno de los puntos centrales de este evento que se llevó a cabo en Bruselas, el MEGA. Y hay algunos otros elementos que se plantearon allí, por ejemplo, el tema de la inmigración. ¿Cómo crees tú que se puede abordar tomando en cuenta la posición de muchos de los países que conforman la Comunidad Europea en relación a esta agenda de fronteras abiertas? Sí, hay una nueva configuración con respecto a la inmigración. Se quiere combatir. En el caso de Italia, intentó que poder enviar inmigrantes ilegales que llegaban a las costas de Italia a Albania, pero lamentablemente, como el sistema de justicia italiano es profundamente corrupto y profundamente de izquierda, si bien habían comenzado a enviar inmigrantes ilegales a Albania, la justicia revocó todo el proceso. Entonces, inmigrantes ilegales que habían llegado a Albania luego fueron devueltos a Italia. Esas son grandes limitaciones que tienen algunos países patriotas que quieren combatir todo lo relacionado a la inmigración ilegal, pero lamentablemente su sistema de justicia no se los permite. Por otro lado, ahora la Unión Europea enfrenta grandes desafíos relacionados a todo lo que tenga que ver con la economía, porque Donald Trump ahora en la Casa Blanca incluso ha amenazado con poner aranceles a Europa, porque en los últimos años la balanza económica entre la Unión Europea y Estados Unidos siempre fue a favor de la Unión Europea. Él quiere que esto cambie, entonces quiere comenzar a poner algunos aranceles. Pero en la Unión Europea seguimos con todo el Green Deal, el Pacto Verde, todas una serie de medidas profundamente izquierda y comunistas que lo único que hacen es limitar la producción de automóviles, son todos límites a los agricultores. Entonces, ahora que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, la Unión Europea se puede ver en grandes compromisos con respecto a su economía. Y con respecto a la lucha por la inmigración ilegal, por otro lado, vos tenés países como España, que la sigue fomentando, sobre todo con la llegada de marroquíes, Francia la sigue fomentando,
Va a ser muy interesante qué pase en Alemania. En Alemania el próximo 23 de febrero tenemos elecciones. Si bien las encuestas siguen dando como candidato ganador al partido que era de Angela Merkel, la CDU, con el 29%, se ubica AfD, Alternativa para Alemania, en el segundo puesto con el 20%, y el partido Olaf Scholz con el 16%. Alemania podría dar la sorpresa y podría dar el batacazo, porque AfD quiere combatir la inmigración ilegal. En los últimos meses, la CDU, para tratar de captar voto de derecho más conservador, comenzaron a decir que ellos también quieren combatir la inmigración ilegal, pero un poco tarde, ¿no? Porque recordemos que Angela Merkel fue quien en el 2014 empezó con toda esta campaña de traer sirios de la guerra terminó introduciendo tantos millones de inmigrantes ilegales a Alemania, y Angela Merkel era quien presionaba económicamente, chantajeaba económicamente a los países para que ellos también aceptaran inmigrantes ilegales. Entonces, ahora la CDU, su partido, no pueden hacerse los desentendidos como que ellos no tienen la culpa o no tienen nada que ver. Y ahora dicen que lo quieren combatir. Lo que suceda con el problema de la inmigración ilegal en Europa va a depender muchísimo de los nuevos gobiernos que se vayan formando en los diferentes países. Sería necesario que cada país, los primeros más poderosos, Alemania, Francia e Italia, en Italia ya tenemos un gobierno anti-inmigración, sería necesario que AfD logre hacerse fuerte en Alemania y que tal vez Le Pen gane en Francia o algún candidato anti-inmigración. Si no tenés las tres cabezas más fuertes de la Unión Europea dentro de su país en el gobierno, va a ser muy difícil combatir el problema de la inmigración ilegal, porque ya podemos ver que la Comisión Europea, a la cabeza con von der Leyen, ellos no quieren combatir esto, ellos lo quieren seguir fomentando, lamentablemente. Fíjate que en el marco de todas esas contradicciones que se están dando, mañana va a tener lugar en París una reunión con von der Leyen y el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. ¿Y qué es lo que van a discutir ellos? El tema de los aranceles, puesto que el presidente de los Estados Unidos ha señalado por decreto que impondrá aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio, y a su vez la señora von der Leyen han dicho que va a luchar contra todo para evitar que esto se produzca, y tienen como una especie de agenda contra Trump y una agenda para combatir cualquier acción que vaya en contra de los intereses del grupo al que ella representa, que no necesariamente son los ciudadanos europeos. Bueno, vamos a tener que ver si von der Leyen va a tener éxito, porque Estados Unidos, por ejemplo, ayer subió un 25% los aranceles al aluminio de todo el mundo, de todos los países extranjeros que le vendían aluminio a Estados Unidos. Entonces se ve que él tiene un compromiso total con proteger su industria nacional. Y como la balanza económica con Europa es muy desfavorable para Estados Unidos, yo no creo que von der Leyen vaya a tener mucha suerte en estas conversaciones con Vance. Aparte, también es otro indicio. No la va a tener con Donald Trump. Envían a el vicepresidente a reunirse con ella. Es como que Donald Trump toma distancia. Dice, no vas a hablar conmigo, vas a hablar con mi segundo, por decirlo de una manera. Eso también representa un mensaje. No se reúne él mismo con la cabeza de la Comisión Europea. Para mí, Donald Trump está totalmente comprometido a volver a favorecer la balanza económica de Estados Unidos, tanto con la Unión Europea como con los demás países, y va a seguir avanzando en la introducción de aranceles, sobre todo a lo que significa China. Con Canadá y México significó más que nada una amenaza, porque él quiere que mejore todo lo que está relacionado al tráfico de drogas, al tráfico de personas y sobre todo al tráfico de fentanilo, que el fentanilo a Estados Unidos entra en muchísima cantidad por México, pero también entra por Canadá. Y la amenaza de aranceles que él hizo con Canadá, por ejemplo, tuvo éxito porque significó que Canadá movilizó una gran cantidad de militares a la frontera, que estos tendrían la misión de detener
bajar, disminuir todo lo que está relacionado al tráfico de drogas y al tráfico de personas. Esta reunión con von der Leyen, veremos qué resultados tienen, veremos qué cosas se conversan, pero yo personalmente no creo que tenga buenos resultados para la Unión Europea. Creo que Donald Trump introducirá de a poco algunos aranceles a la Unión Europea. Sí, pareciera que esa es la línea de acción que hay y bueno, también está el tema de las economías. Por cierto que estábamos leyendo un informe sobre la economía de Alemania, muy complicada en estos momentos porque está recibiendo las consecuencias de todas unas decisiones en materia de políticas públicas que eran fracasadas y que no estaban en concordancia con por lo menos los principios económicos fundamentales. ¿Qué siente? Porque ante todo el fracaso del motor económico de la Comunidad Europea, como lo es Alemania, pues hay muchos fantasmas alrededor que están planteando no solamente cambios fundamentales en lo que es el concepto económico que se maneja, sino también a nivel de todo lo que tiene que ver con las estructuras de trabajo, las empresas. Ya hemos visto cómo los empleados de las grandes empresas alemanas están pronunciándose y diciendo nosotros no estamos de acuerdo con mucho de lo que se está tomando aquí en cuenta por el gobierno para tomar decisiones internas. Bueno, el principal problema de la economía alemana vino después de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque eso disparó los precios de la energía. Recordemos que también por culpa de Angela Merkel, que ella lo fomentó, Alemania estaba totalmente sometida a la energía que le compraba a Rusia, principalmente a través de sus gasoductos. Luego del comienzo de la guerra, forzaron a que Alemania cerrara el gasoducto y le bombardearon el segundo, se lo destruyeron para que no lo pudiera utilizar, y eso disparó los precios de la energía a las nubes, no solo para las personas, para las viviendas, sino también para la industria. Entonces, ahí ya la industria se vio muy forzada a achicar sus costos. En muchos casos, muchas empresas cerraron en Alemania y se movieron a Europa del Este, donde la energía es más barata, o echaron a muchos trabajadores y también ocurre que toman muchos inmigrantes porque se aprovechan de una situación de vulnerabilidad para tener mano de obra más barata. Y también la industria automotriz se vio gravemente afectada por lo que mencionábamos antes, desde el Green Deal y el Pacto Verde. La Unión Europea quería obligar a las industrias automotrices a que dejen de producir autos que solamente funcionan a combustible y querían obligarlos a que sean 100% electricidad al principio. Luego, cuando vieron que no se podían cumplir con esas exigencias, bueno, entonces producime solamente automóviles híbridos que funcionen parte electricidad y parte a hidrocarburos. Y esto es de lo que se quejan la mayoría de los patriotas en la Comisión Europea, porque vos no podés ahogar a las industrias con ciertas exigencias solo por unos caprichos ideológicos relacionados a todos estos movimientos verdes, cuando el país que más produce gases de efecto invernadero es China. Y la Unión Europea le compra a China la mayoría de los coches eléctricos, ni siquiera es que los produce. Entonces vos estás inundando el país de productos chinos con la excusa de la ideología verde, pero alimentas a China, que a nadie le preocupa y nadie le impone sanciones a China o aranceles a China por los gases de efecto invernadero que produce. Entonces, es una completa incoherencia. Estás destruyendo tu propia industria, también la agricultura con la misma excusa del Pacto Verde, porque dicen que, bueno, las vacas, los gases de las vacas producen dióxido de carbono, entonces hay que tener menos vacas y hay que tener menos carne, que eso también termina aumentando el precio, bajando la oferta. Y lo mismo está sucediendo con el problema de los automóviles. Cuando vemos que Elon Musk en Estados Unidos, él quiere producir coches eléctricos, pero no por un problema ideológico, sino simplemente por tener diferentes ofertas. Pero estos problemas del Pacto Verde solo van a destruir el empleo en la Unión Europea. Y como sabemos que Alemania históricamente era el motor industrial, ahora se ve gravemente afectada. Por eso, una de las
de las promesas de AfD estando en el gobierno, ellos dijeron, nosotros vamos a volver a tener relaciones pragmáticas con Rusia respecto a la compra de energía, porque necesitamos bajar los costos para que puedan las industrias trabajar dentro de la normalidad, y quieren volver a traer esas empresas que se fueron de Alemania por un problema de costos, principalmente de la energía, quieren volver a dar las condiciones para que esas empresas puedan volver a Alemania y contratar en su mayoría alemanes, que esto también es lo que busca el partido AfD. Hay unas cosas que a veces la gente no entiende en el marco de todo lo que está ocurriendo en la Comunidad Europea versus los aliados que ellos sienten que pueden ayudarlos más. Hay una tendencia de una parte del liderazgo a irse hacia China, Rusia, Irán, etcétera, y hay otros que, tomando en cuenta las diferencias que tienen con el presidente Donald Trump, están tratando como de echarse de un lado a los Estados Unidos para seguir otras rutas. Y eso obviamente cuando uno lo analiza desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista cultural y todo lo que hay envuelto en todo el tema que se ha impulsado ideológico, Agenda 2030, etcétera, etcétera, pareciera que no tiene ningún tipo de racionalidad ni de sentido común. No quiero que nos vayamos a España porque ahí Pedro Sánchez está haciendo de las suyas. No hay forma de pararlo y mientras tanto España observa a los españoles cómo el Estado de Derecho se viene abajo, todo el sistema de políticas que anteriormente por lo menos medianamente funcionaban, pareciera que todo se está yendo al traste. Para colmo de males, en el Congreso del partido PSOE, Pedro Sánchez ha dicho que todos los progresistas del planeta lo están mirando a él como un ejemplo a seguir. ¿Qué viste en España? Como si eso fuera algo positivo, ¿no? Como si eso fuera una estrella para colgarse. Pedro Sánchez se está comportando como un tirano ideológicamente de izquierda, está siendo investigado por la justicia, la justicia está investigando a casi todo el gobierno por varias causas de corrupción, su familia está siendo profundamente investigada, tanto su hermano como su esposa. Cuando el hermano tuvo que declarar por las empresas por movimientos muy extraños, el hermano dijo que ni sabía dónde trabajaba, ya son declaraciones completamente delirantes. La esposa también está siendo investigada, están investigando la compra de mascarillas durante la pandemia porque descubrieron muchas irregularidades. Y relacionado a tu patria, que debe ser un caso que debes tener más estudiado, toda la causa de corrupción relacionado al oro venezolano a través de la línea aérea Plus Ultra. Se está investigando de que a través de la utilización de los aviones de esa línea se extrajeron lingotes de oro de Venezuela para lavado de dinero. No sé si vos tenés esa causa un poco más estudiada. Sí, la tenemos estudiada porque ocurrió justamente cuando se empiezan a imponer sanciones al régimen de Nicolás Maduro y ellos montan una línea de economía ilegal, una nueva línea de economía ilegal, vale la pena destacarlo, y en función de eso pues se empezó a mover el oro y encontró en empresarios o comisionistas españoles, en agentes del gobierno español y agentes de otros países que sirvieron como plataforma, unos socios extraordinarios que le permitieron pagar cuentas, mover dinero, lavar fondos y por supuesto mecanismos de enriquecimiento ilícito para los participantes de esa asociación estratégica de crimen. Muy interesante el tema, lo hemos discutido en otros capítulos de acá de Sin Filtro con expertos justamente de España que están siguiendo la causa que se conoce como Coldo. Si ustedes quieren, le vamos a poner en la descripción de este video varios de los programas que hemos hecho sobre el tema con Matías Hopp, que ha seguido muy de cerca el tema y pues tiene un horror porque pareciera, Candela, que cada día España se parece más a Venezuela, incluyendo la hipocresía del gobernante en relación a todo lo que opera en función del régimen de Nicolás Maduro.
Es criminal, pero yo lo acepto. Tenemos al canciller del régimen de Maduro ahí permanentemente pegado a Pedro Sánchez, como lo es Rodríguez Zapatero, expresidente español, un aliado significativo del régimen de Nicolás Maduro y también de China, de Xi Jinping. Ahora, antes hablábamos de la profunda corrupción que tienen las justicias de los diferentes países de Europa. ¿Vos creés que estas investigaciones en España, tanto de corrupción de su familia como el caso del oro, podrían llegar a algo o parece que es más para entretener al público que otra cosa, para disfrazar que están haciendo algo cuando en realidad no va a terminar en nada? Candela, a mí me preocupa sumamente la fortaleza institucional de España. Me da como a veces un déjà vu el hecho de que se esté ejecutando acciones en unas instituciones donde el mismo gobierno maneja los hilos. Tenemos mucha preocupación porque si bien hay funcionarios que están cumpliendo con su deber, se está haciendo todo, también hay una serie de personajes que cambian la estructura, que filtran información, que operan como terceros cables para determinar o no la ilegalidad o no de esos negocios que se están haciendo. El caso Coldo tiene muchas raíces en Venezuela, en República Dominicana y en todos estos países donde se ha generado un establecimiento para el lavado de dinero, pero también para el negocio que se hace de empresas extranjeras, incluyendo las españolas, con el régimen para evadir las sanciones que hasta el momento, hasta el día de hoy, están impuestas no solamente por los Estados Unidos, sino también por la Comunidad Europea, que terminan siendo en el fondo una especie de gran línea de hipocresía. ¿Por qué? Porque en la medida en que hay manifestaciones en contra de Maduro, señalamiento, algún reconocimiento desde el punto de vista parlamentario al tema de Edmundo González Urrutia, en esa misma medida se siguen generando negocios importantes entre muchos países europeos y el régimen de Nicolás Maduro, incluyendo los que tienen los acuerdos con las empresas transnacionales de petróleo, en el caso de España, Repsol, en el caso de Italia, la Eni y muchos otros países que se enriquecen del régimen, pero a la vez hablan y hablan y hablan para decir que están a favor de los derechos humanos o a favor del pueblo venezolano. Pero creo que hay una enorme dosis de hipocresía en una buena parte de los representantes de esa Comunidad Europea. Y por otro lado, Sánchez parece estar más gobernando para los intereses de Marruecos que para los intereses de su propio país. No solamente fomentando la inmigración ilegal de Marruecos, que causa estragos en España, sino también fomentándolo económicamente. Por ejemplo, ahoga a productores de aceite de oliva español, pero favorece el comercio y la compra de aceite de oliva que produce Marruecos. De esto se están quejando muchísimo los agricultores españoles. ¿Por qué? Les das beneficios a producciones, a productos que vienen de Marruecos y impones sanciones, imponen diferentes trabas económicas a la producción autóctona de cosas de España. Entonces, al final de cuentas, estás gobernando más para los intereses de Marruecos que para los intereses del pueblo español. Entonces, ¿de qué lado estás? También se habló de cierto envío de dinero por parte del régimen de Marruecos hacia España para favorecer estas cosas que estamos mencionando, pero la justicia finalmente no va a llegar a nada. Es como parece toda una tomada del pelo para su pueblo. Sí, sin duda alguna parece una toma de pueblo. Yo siento que es hipocresía. Por cierto que en el marco de todas las discusiones que se están dando, por lo menos se anunciaron 200.000 millones de euros para fortalecer y empujar la industria de lo que es la inteligencia artificial. Y en el comunicado dice que van a pelear y van a hacerle competencia a China y a Estados Unidos en esa área específica. No sé si has notado los movimientos que se están dando al respecto y también la posición que tienen sobre los empresarios de la inteligencia artificial y de la tecnológica de Estados Unidos allá por un tema también que busca el control de redes sociales o de opiniones que son contrarias a lo que ellos están defendiendo.
Lo que he notado es que hace poco que salió esa nueva herramienta que hace poco que salió esa nueva herramienta asiática relacionada a la inteligencia artificial, SIC, que tiene el logo de la ballena, cuando recién salió al mercado, hubo una gran crisis en las acciones de las diferentes empresas norteamericanas relacionadas a la inteligencia artificial, porque decían que esta herramienta asiática de código abierto ofrecía mejores herramientas y más accesibles que lo que ofrece Estados Unidos. Entonces, ya que tenés una tecnología asiática que le hace sombra a la de Estados Unidos, provocó una grandísima caída en las acciones, ¿cuánto puede competir Europa contra estos dos monstruos? Y detrás de todo esto, al igual que vos, yo creo que las verdaderas intenciones son de controlar qué dicen, qué hablan las personas, si hablan a favor o en contra del gobierno. Lo mismo que sucede en China. En China, cuando las personas detectan que las personas hablan en contra del gobierno, automáticamente son trasladados a algún tipo de lista. Una lista como en donde vos te volvés un enemigo del gobierno. E incluso existe en muchas ciudades lo que se llama el crédito social. Y el gobierno decide cuándo ganas puntos para el crédito social y cuándo no. Todo lo que hagas en contra de lo que quiera el gobierno, automáticamente vos perdés crédito social. Y cuando perdés crédito social, por ejemplo, se te impide acceder a los planes para comprar una vivienda, para comprar ciertas cosas, para acceder a ciertos lugares, porque porque el gobierno dice que tenés un crédito social bajo. Entonces, profundamente las intenciones de estos burócratas de Bruselas, ellos aman el sistema chino, ellos aman ese tipo de control, quieren que las personas todo aquel que cuestione lo que hacen los burócratas de Bruselas, quieren que tengan algún tipo de castigo, que tengan esta pérdida de crédito social que les impida acceder a ciertas cosas. Al final es como la obra de Orwell de la famosa obra de él, donde todo el mundo está controlado por lo que quiere y no quiere el gobierno. Y hay una sola posición, hay una sola versión oficial y esa es la única realidad que tiene que existir. Y todo aquel que se atreva a cuestionarlo va a ser castigado de alguna manera. Entonces, lo que quiere hacer la Unión Europea con la inteligencia artificial finalmente pasa por todo el control. Sí, fíjate que estás dando en el clavo. 1984, el gran hermano, Oceanía. Oceanía se mudó a la Comunidad Europea, Oceanía se mudó a varios otros países donde una realidad orwelliana pretende imponerse porque quieren manejar y controlar la psiquis del colectivo y imponer el miedo como un mecanismo para manejar el control férreo. Autoritarismos que sobrepasan lo que incluso la misma obra de Orwell ha planteado en ese libro, que era una novela de ficción, pero que terminó siendo una realidad para los ciudadanos que vivimos en el siglo XXI. Candela, hay mucha gente que se pregunta por qué, por ejemplo, la posición de estos grupos llamados Patriot, el partido Patriot, no llega a penetrar la fibra de los europeos. En España, por ejemplo, tenemos a Vox, que trabaja, que se mueve, que se va para allá y para acá, y en las elecciones pues no tienen el rango de penetración que al menos ellos esperan. Y así ocurre en otros países de la Comunidad Europea. El caso de Italia es digno de estudio, pero en el fondo, ¿cómo crees tú que puede penetrarse, si es que se puede penetrar de acuerdo a tu criterio? En el caso, por ejemplo, de Francia, que hay un escenario tan complejo y tan convulsivo, producto obviamente de las políticas que han hecho que el Estado francés y la cultura francesa estén en peligro, entre otras cosas, por los elementos externos que el mismo gobierno ha sometido y que no tiene el mismo valor que, por ejemplo, para los franceses. Bueno, el grupo Patriots está liderado por Víctor Orbán, y el primer ministro de Hungría. Y la verdad que Hungría es un caso ejemplar en esta lucha
contra el woke y en esta lucha contra la inmigración ilegal. También tenemos en este grupo a Marine Le Pen. El caso de Francia en las próximas elecciones, si bien Macron obviamente no puede repetir porque ya hizo 2 gobiernos, no se sabe todavía quién va a ser el candidato en el lugar de Macron, pero el problema de Francia es que vos tenés varias generaciones de inmigrantes y esas personas nunca van a votar por un candidato de derecha que quiera ponerse más firme contra, no incluso contra la inmigración ilegal, sino contra los derechos a los franceses. Nunca van a votar una Marine Le Pen. Y estás hablando de casi la mitad de los votos, un 40% de los votos totales de Francia, porque ya hablamos de tercera o cuarta generación. Y el invierno demográfico que atraviesa Europa, lo atraviesan los europeos, pero los inmigrantes tienen entre 5 y 7 hijos, porque la mayoría de las familias son ayudadas por el Estado, pero el Estado no ayuda a todas las familias que se ven en dificultades económicas. En estos parecen profundamente racistas, porque ¿por qué ayudas ciertas familias y no ayudas a otro tipo de familias europeas? Al final el Estado es quien se está comportando con una segregación racial. Si ayudas, ayudas a todos, no solamente a un grupo. Por otro lado, en este grupo Patriots también está formado por el FPO, la derecha de Austria, quien logró ganar las elecciones parlamentarias, quien logró un primer puesto. Después, los siguientes partidos querían formar una coalición dejando fuera al FPO y finalmente no pudieron hacerlo y estuvieron obligados a tener que formar una coalición con el primer grupo, que también es un grupo patriota y anti-inmigración. El caso de España con las elecciones se ve bastante complicado. El problema cultural que te critican, te quieren poner la etiqueta de fascista, facho, facha, como dicen ahí, y para allá está, no se puede dialogar ningún tipo de problema económico, ningún tipo de problema cultural, te quieren poner esa etiqueta, ya sea el partido de Sánchez o el PSOE, listo, te ponen esa etiqueta y luego no se puede debatir nada. Por otro lado, el PP y el PSOE delante de la Cámara simulan no estar de acuerdo, pero luego votan en conjunto todas las leyes que nunca este tipo de leyes que ellos votan favorecen el interés del pueblo español, pero siempre delante de cámara hacen como que se pelean. Históricamente en Argentina, como hizo el kirchnerismo con los radicales, siempre hacían que se peleaban y después votaban juntos siempre las mismas leyes de izquierda o woke. El caso de España lo veo más complicado a nivel electoral que el caso de Francia. Pero, como te mencionaba antes, Maybor, para que realmente haya un cambio en Europa se necesita que la cabeza de los gobiernos de los países más fuertes de la Unión Europea tengan un partido patriota y conservador venciendo en las elecciones. Si vos seguís teniendo una Francia woke, una Alemania woke o una España woke, Italia sola no puede cambiar la Unión Europea. Otra cosa que proponen AfD, Alternativa para Alemania, ellos cuestionaban la existencia de la Unión Europea. Cuestionaban o salirse o realmente hacer una reforma profunda, pero que este tipo de reforma elimine esta burocracia de personas que nadie votó, porque al final de cuentas, los pueblos europeos, nadie votó por Ursula von der Leyen o por los otros candidatos. Es una votación interna entre ellos, algo muy elitista y muy alejado de la realidad. La Unión Europea necesita realmente una reforma, no puede ser que desde esa burocracia con este pacto verde destruyan la vida de los europeos, la industria de los europeos y favorezcan a todo lo que tenga que venir del exterior, con una cultura ajena y que incluso no respeta, vienen del exterior, pero no respetan el lugar que llegan, no respetan las reglas del lugar al que llegan, sino que causan problemas y quieren vivir de las ayudas estatales. No puede haber ningún futuro europeo con este sistema, sumado a el invierno demográfico que hablamos antes. ¿Qué futuro puede tener Europa bajo estas condiciones? No sé, por eso me preocupa tanto el futuro de Europa. A veces uno lo lee en materia demográfica decadente,
en materia de lo que tiene que ver con el ámbito comercial, la creación y el mantenimiento de un modelo que tuvo sus frutos también, y desde el punto de vista cultural hay muchos elementos que nos permiten ser en el fondo un poco pesimistas, a pesar de la acción que se está tomando para recuperar todo lo que es el ámbito de la batalla cultural, pero no sé hasta qué punto llega. A mí me parece que a veces cuesta que la gente entienda en qué estamos y cuál es el escenario. Puede ser el mejor para Europa para mantenerse como Europa occidental y no pasar a ser una especie de estereotipo de otro modelo al que obviamente desde el punto de vista histórico y cultural no se corresponde. Y también, como mencionábamos antes, si Donald Trump está completamente comprometido al America First, hay que tener cuidado, porque America First puede significar Europe Second, o China segundo y Europa tercero, sobre todo con este riesgo de la suba de aranceles. Si Estados Unidos se fortalece mucho más económicamente, creo que Europa va a salir perdiendo aún más, sobre todo estando atado de pies y manos con estos pactos verdes que no solucionan ningún problema, sino que ahogan a la industria en un delirio ideológico que no tiene ningún sentido de existir. Así es. Candela, no quiero cerrar esta conversación tan fructífera y variada sin preguntarte cómo anda Argentina. Hay informaciones contradictorias en relación al tema económico. Quisiera que nos dieras tu apreciación antes de irnos. Bueno, Argentina económicamente está mejorando. El gobierno de Milei hizo un gran trabajo para controlar la inflación, el problema inflacionario. Recordemos que Argentina, en diciembre del 2023, cuando Milei asumió, la inflación mensual de ese mes era 23%. La inflación interanual del 2023 fue 211%. Y en los últimos 3-4 meses, Argentina tuvo una inflación entre el 3 y el 4%. Es notoria la disminución. Y el último gran acierto que tuvieron fue por primera vez en los últimos 14 años, Argentina tuvo un balance positivo en superávit gemelos. Esto quiere decir la balanza comercial y el nivel de deuda. Hace 14 años que Argentina no tenía números en verdes relacionado a estas dos cosas. Sí es real que Argentina está atravesando un proceso aún de recesión. Javier Milei no puede resolver 20 años de destrucción total, cambiarlo, resolverlo en tan poco tiempo. Se necesita un poco más de tiempo para pasar de la recesión a la revalorización. Por otro lado, el peso fue una de las monedas que más se revalorizó durante todo el 2024. Ahora Argentina en dólares está un poco más cara, pero hay que decir que en el 2020, hasta el 2023, Argentina en dólares americanos estaba prácticamente regalada. Entonces, ningún extremo es beneficioso para el país. No es beneficioso para el país que Argentina en dólares esté regalada y que su moneda esté devaluada constantemente. Hay empleos y hay sectores que se están revalorizando. También Argentina era un descontrol el nivel de empleo público que tenían, y hablamos de personas que ni siquiera iban a trabajar. Eran solamente puestos políticos de personas solamente por adherir al kirchnerismo. Entonces hubo una gran pérdida de empleos, pero la mayoría eran empleos estatales de personas que ni siquiera iban a trabajar. Pero personas que sí trabajaban y cumplían con su puesto, aún viniendo de gobiernos anteriores, se mantuvieron en su trabajo. No es que se destruyó todo. Y entonces hay desafíos por delante, pero económicamente la situación en Argentina está mejorando. Lo otro que mejoró, está mejorando la seguridad en la mayoría de los lugares, incluso en Rosario, en la provincia de Santa Fe, donde históricamente en los últimos años se vio acrecentado los problemas relacionados al narcotráfico y a la violencia. Incluso eso se logró disminuir. Cuando el año pasado tuvimos récord de muertes en Rosario, todo producto de peleas del narcotráfico, por el control de la hidrovía, que es de donde sale la mayoría de la exportación de Argentina, y lamentablemente también aprovechan esos controles para tratar de exportar droga a todo el mundo.
También lograron disminuir el nivel de violencia y el nivel de muertes. Yo confío en este proyecto y creo que poco a poco las situaciones en Argentina van a ir mejorando. Este año nosotros tenemos las elecciones de medio término, donde renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Aún en senadores, aún si Milei tiene una gran elección, que las encuestas lo dan muy favorable hoy en día para esta elección que será probablemente alrededor de agosto, aún teniendo un muy buen resultado, no le va a alcanzar para tener mayoría en ambas cámaras, pero sí para dar un gran paso, porque hoy en día, aún sin mayoría en ambas cámaras, está logrando aprobar muchas leyes. Pero vos viste el costo que tiene que un diputado, un senador kirchnerista vote a favor de tu ley, algo tenés que negociar, no nos hagamos los ingenuos. Entonces, poniendo más personas de tu ideología en ambas cámaras, significa que vas a tener que negociar aún menos con otras personas kirchneristas o radicales. Él siempre menciona que para los cambios más profundos que necesita hacer, necesita la mayoría en ambas cámaras. Vamos a ver qué pasa en estas elecciones. Va a ser una muy buena prueba para Milei si el pueblo argentino confía en este proyecto o no. ¿En qué fecha son las elecciones? Agosto de este año, porque antes teníamos nosotros las PASO, teníamos unas elecciones preliminares y después teníamos las elecciones de verdad, digamos. Esas PASO lo único que funcionaban era como un tipo de encuesta, porque un partido ponía 2 candidatos y según el candidato que sacaba mayor votos en esas PASO, que obviamente obliga a todo el pueblo a ir a votar, porque en Argentina el voto es obligatorio, no es optativo como en Estados Unidos o en Europa, obligaba a todas las personas a ir a votar, pero el resultado no tenía ningún valor, era solo un tipo de encuesta interna para cada partido. Y después están las elecciones verdaderas. Como estas elecciones PASO significaban un enorme gasto estatal, hablamos de millones de dólares, y Javier Milei, una de las últimas elecciones que se aprobó, una de las últimas leyes que se aprobaron, fue eliminar las PASO, que haya elecciones directas, no este tipo de encuesta preliminar. Estas elecciones van a ser en agosto. Y se va a ahorrar mucho dinero también en los contribuyentes porque costaban dinero esas elecciones, las PASO. Muchísimo dinero, sí. El ahorro que significa no tenerlas es muy importante y obviamente tenés muchos quejándose de no tener esta encuesta interna, porque tal vez ahora van a tener que cada partido elegir el candidato que por ahí no está seguro qué candidato te mide mejor. Van a tener que jugársela sí o sí por alguien. Así es. Candela, mil gracias por haber estado con nosotros una vez más y te renovamos la invitación. Te queremos de vuelta. Con mucho placer estar en tu programa, es un gusto muy grande, gracias por traerme. Un placer siempre y quiero agradecerle a toda la gente que ha estado con nosotros en esta emisión. Ya ustedes vieron a Candela. Si la quieren seguir, en la descripción de este video están sus redes sociales para que sigan en contacto con ella y con sus publicaciones. Quiero invitarlos nuevamente porque el día de mañana vamos a tener un foro en Colombia con muchos de los que en estos momentos están siendo protagonistas de un fenómeno que se está generando tristemente. Vamos a hablar sobre Venezuela, líder del crimen transnacional, y estaremos con Bernardo Henao Jaramillo, abogado y presidente de Únete por Colombia. También estará el exministro de la Defensa, Diego Molano, que estará conversando obviamente sobre el fenómeno que se está presentando y esa asociación estratégica con Maduro y Petro para doblegar, poblar o controlar los cultivos de droga, o no sabemos todavía hasta dónde llegan esas artimañas, pero lo vamos a escuchar mañana. Igualmente estará con nosotros Hugo Achá, no se pierdan y tenemos el enlace también en la descripción de este video. Ahora quiero agradecerle a nuestros moderadores maravillosos por haber estado en el superchat más inteligente de la red. Muchísimas gracias. Recuerden que si ustedes todavía
no se han suscrito a nuestro canal, háganlo y activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. Si les gusta nuestro contenido, por favor, compártanlo en las redes sociales y a través de sus contactos. Y recuerden que si se quieren unir al canal, solamente tienen que apretar el botón de Join y allí estarán unidos. También los invito para que vean nuestro blog venezuelapolitica.info. Allá hay información nueva y detallada sobre los criminales en América Latina, pero también en Venezuela y en los Estados Unidos. No se lo pierdan, tenemos nuevos elementos para el análisis, al igual que quiero invitarlos para que se unan a nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades sin Filtros. Ahí los esperamos.